hora en la palabra del Señor, que se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al versículo 26, leemos la palabra del Señor. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 hasta el 26. Continuamos con la parte B de esta octava parte de esta serie que estamos tratando, hermanos. Esta serie que iniciamos, que se titula Mandamientos a la carta, invalidando los mandamientos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo allí? Estudiando cada uno de esos mandamientos que están allí en la ley de Dios, en las tablas que Dios mismo escribió con su dedo, y cómo aplican hoy para nuestras vidas. Amén. Ya estudiamos el primero, que es no tener dioses ajenos; el segundo, que es no hacer imágenes; el tercero, que es no tomar el nombre de Dios en vano; el cuarto, que es acordarse del día de reposo; el quinto, que también hablamos el día jueves, que es honrar a tu padre y a tu madre; y el sexto, que hablamos esta mañana y seguimos hablando hoy de este sexto mandamiento, que es no matarás. Amén. Ese sexto mandamiento, que es no matarás. Pero en el estudio que llevamos ya, la octava parte, el octavo mensaje que tenemos, recuerde que si usted quiere ver toda la serie, hermano, usted puede entrar a nuestras redes sociales y ahí están todas las predicaciones, amén, de esta serie de mandamientos a la carta. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Leemos la palabra del Señor y leo para todos ustedes con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en este momento, Dios, estamos agradecidos, Dios Santo, Todopoderoso, por tu amor y bondad, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por tu misericordia, amor, Dios, porque eres fiel, Padre bendito. Ahora, Dios amado, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Dios Santo, que seas hablándonos a través de tu palabra, que tú nos enseñes, nos hables, nos guíes, nos dirijas a toda verdad, oh Dios, que traiga bendición, edificación. Dios, permite que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito por favor que tome su lugar alabando y bendiciendo el nombre de Dios, dando gloria a Dios, porque Él es bueno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos con este tema, mandamientos a la carta, mi hermano. Recuerde que lo hemos intitulado así por las personas que a veces cuando van a un restaurante y piden la carta, escogen lo que les gusta, ¿verdad? Y hay muchos usando los mandamientos así, solo escogen lo que les gusta, pero no toda la palabra como debe ser. Amén. Y a veces algunos dicen los mandamientos ya están abolidos, otros dicen están vigentes, unos dicen no hay que guardarlos, otros los guardan, hermano, al pie de la letra. Pero qué bueno que estamos estudiando la palabra del Señor, porque sabemos que todos esos mandamientos, hermano, estatutos, decretos, todo era sombra de Cristo. Cristo era la revelación de todos esos mandamientos, de todos los estatutos, de todo, hermano, lo que había en el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que había de venir. Esto es Cristo. El día de hoy vamos a hablar de la parte B de este tema
no matarás, o este sexto mandamiento, no matarás. En las horas de la mañana, en el culto de la mañana, estuvimos hablando de cómo la ley hablaba acerca de este mandamiento y cómo había que cumplirlo al pie de la letra, que era más guiado a entenderlo como no asesinar, más que sencillamente no matar. Recuerde que se hace la diferencia cuando es juicio que declara culpable a alguien, ¿verdad? Y Dios hacía la diferencia. Recuerde que Dios es justo. Y Dios, hermano, nunca habló de muerte antes de juzgar a alguien. Las naciones, los pueblos que fueron destruidos fueron por juicio de Dios, por no arrepentirse, por no volverse a Dios. Y vino juicio de Dios, y la nación de Israel eran los encargados de hacer la justicia de Dios. En el caso de los pueblos amorreos, de los cananeos, de todas estas naciones que aunque tenían un conocimiento de Dios, pero se desviaron al mal, y por eso el juicio de Dios vino sobre ellos. Dios no es un Dios, hermano, que destruye por destruir a alguien, acaba con alguien por quererlo hacer. No, siempre hay un propósito, hermano, en el cual la justicia es la que determina, y la justicia de Dios determina la muerte o la vida. Y cada vez, hermano, que se determina la muerte debido al pecado, recuerde que la paga del pecado es la muerte. Y por eso en su justicia Dios lo establece. Y por eso el mandamiento de no matar o no asesinar, hermano, era cuando alguien lo hacía con sevicia, cuando lo hacía pensando, sabiendo lo que estaba haciendo. A diferencia de cuando alguien por accidente cometía el error y mataba a alguien, también había ley que lo libraba de muerte también, porque no había sido un asesinato, sino una muerte no provocada. Y todo eso Dios lo tenía claro. A lo largo de la historia, este mandamiento ha estado en todas las culturas, y todos han aprendido y aceptado la importancia del respeto a la vida, y se han declarado y decretado leyes en muchas naciones, haciendo de esta una importancia plena en los gobiernos, en las sociedades, en las comunidades. No así, últimamente Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está extendiendo, hermanos, sus tentáculos para poder penetrar la sociedad, para que ésta empiece ahora de manera legal a ejercer muerte sobre la sociedad. ¿Y a qué me refiero específicamente? Leyes como la del aborto, que quieren de cierta manera legalizar la muerte de bebés, en este caso, siendo y hablando Dios acerca de que eso es algo, hermano, que es pecado delante de Él. Leyes como la eutanasia, por ejemplo, con el rótulo del derecho a morir dignamente. Y son, hermanos, leyes totalmente contrarias a Dios, pero que Satanás está en su tarea de cada vez sacar más leyes y más leyes para poder extender, hermano, todo su poderío de muerte hacia la humanidad, y que la misma humanidad se encargue ¿de qué? De destruir, de dañar. Él es el creador de las guerras, de los problemas, de todas las situaciones que pasan en el mundo. ¿Para qué? Para poder, hermano, ir en contravía, invalidar el mandamiento de Dios. Ahora, recordemos cómo el Señor, cuando inicia su ministerio y en el reconocido Sermón del Monte, Él empieza a tomar la ley y empieza a ratificarla y hacerle entender al pueblo y a sus discípulos el verdadero espíritu de esa ley, que muchos de ellos a lo largo del tiempo no lo habían entendido. Y por eso Él siempre, y usted toma allí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que está todo el Sermón del Monte, y allí viene tomando cada uno de estos mandamientos. Y aquí Él inicia hablando acerca, desde los versículos anteriores, y dice allí del versículo 17, mire lo que Él dice:
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recordemos que Cristo fue el único capaz de cumplir la ley. Nadie jamás pudo cumplirla, Él la cumplió. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús está dando allí este inicio, este preámbulo acerca de la justicia, acerca de el guardar esos mandamientos. Y por eso Jesús aquí comenzó una larga discusión sobre la ley y quería dejar en claro que no se oponía a lo que Dios le dio a Israel en lo que llamamos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento o la ley, o en hebreo la Torá. Él no se estaba oponiendo a eso, al contrario, por eso dice, yo no he venido a abrogar, yo he venido es a cumplir. Pero él precisamente estaba hablando de todas aquellas cosas que estaban haciendo los escribas y fariseos en cuanto a lo que se conocía como las tradiciones de los ancianos y no realmente guardando la ley. Él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino a liberarla de la manera en que los fariseos la estaban tratando. Ellos habían interpretado erróneamente la ley y la interpretaban de una manera humana, no dándole el sentido que Dios había hablado cuando la entregó. Los judíos de los tiempos de Jesús se referían a los profetas, a la ley, la llamaban también la ley, los profetas, los salmos o la ley sencillamente. Y para mostrar que Cristo nunca quiso abrogar la ley, Él personificó todos sus mandatos en su propia vida, en su propia persona. Había la naturaleza perfectamente conformada de la ley y Él era la vida de la ley. Él fue la materialización de la ley. Los fariseos y los escribas no entendían. Ellos seguían pegados a la letra, pero ahora Él estaba vivo entre ellos. Él, el verbo de Dios materializado. Él era la ley en vida, pero ellos no lo entendieron. Y Él por eso utiliza unas palabras que aparecen siempre cada vez que hablaba de la ley. Decía, porque de cierto os digo, ¿verdad? Ese desierto en griego es el amén que nosotros conocemos, ese desierto. Y Jesús no se conoce allí como un maestro que vino a cambiar las cosas, sino que Él vino a mostrarse como la verdad, que no todavía, y es más, Él vino y no lo vieron, no lo conocieron, no entendieron que Él era la ley en persona, los mandamientos en persona. Él era la personificación de todo lo que se había hablado anteriormente. Y por eso Jesús quiere dejar claro que Él no viene a abrogar. ¿Cómo iba a abrogar si Él iba a personificar la ley? Él iba a personificar los mandamientos. Él iba a ser la evidencia de todo lo escrito. Ahora, Él en vida era la realidad de todo lo que estaba escrito. Pero ellos no lo ven así. Y por eso Jesús quería dejar claro que Él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción con la ley de Moisés.
Jesús no añadió nada a la ley, excepto una cosa que ningún hombre había añadido a la ley. Y lo único que Cristo le añade a la ley, que nadie pudo hacerlo, fue la obediencia perfecta. Fue capaz de cumplir la ley totalmente, cosa que nadie hasta ese momento ni nunca pudo cumplirla. Nadie pudo, siempre en alguno de los mandamientos fallaban. Cristo fue el primero y único capaz de cumplir toda la ley. Y por eso él hablaba acerca de las interpretaciones acerca de la ley. Y allí le dice que está uno más grande que el Antiguo Testamento, que Moisés, que los profetas, y este más grande era el mismo, porque él era el cumplimiento de todo lo que decía tanto la ley como los profetas. Él era esa personificación. Jesús cumple la ley y los profetas. Los profetas señalan a través del tiempo que había uno que había de venir. La ley, a través de todo su cumplimiento, señala una perfección que había de venir con toda esa ley. Y Cristo cumple la ley y los profetas. Por eso es que Él se transfigura allí en el monte y aparecen con Él Moisés y Elías. Moisés, símbolo de la ley; Elías, símbolo de los profetas. Y de esta manera es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Mire que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él es la evidencia real de todo lo que se escribió: mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes. Todo era Cristo y apuntaba a Cristo, y todo tenía un significado y una revelación e interpretación que se cumplía en Cristo. Allí estaba Él. Y todo, usted mira, todo el Antiguo Testamento, todo se cumple en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo. Los sacrificios, todo giran alrededor de Cristo. Las leyes, todas giran alrededor de Cristo. Todo, hermano, todo acto que se hace en el Antiguo Testamento, Cristo está revelado allí. Pero todos ellos, a pesar de creerse expertos en las Escrituras, no lo vieron. No se daban cuenta que ante sus ojos estaba vivo el que encarnaba la ley, el que encarnaba el cumplimiento de las profecías. Era Él, pero no lo vieron. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas, en que trajo la revelación completa. Él fue el cumplimiento completo de todas las profecías. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas, en que los obedeció y los reinterpretó en su verdad en Él. Jesús cumplió la pena de la ley y los profetas por su muerte en la cruz, tomando la pena que nosotros merecíamos. Esta mañana hablamos acerca del vengador de la sangre, que era cuando alguien mataba a otra persona. Toda familia tenía el derecho de tener un vengador de sangre, y era una persona que legalmente tenía que hacer justicia en los asuntos legales de la familia. Y tenía, si había habido un asesinato en su familia, alguien había matado a un miembro de su familia, tenía el deber de hacer justicia. Y la justicia que hablaba de ojo por ojo, diente por diente, él tenía el derecho de ir y matar a esa otra persona por haber matado un familiar de él, y era sin culpa. Y esa era una figura que aparecía como el vengador de la justicia. Y esta persona, la única manera de librarse era correr a una ciudad de refugio. Si había pecado sin conocimiento, en el caso de que no lo hubiera hecho, hermano, de una manera consciente, y podía ir a refugiarse en unas ciudades de levitas que se llamaban ciudades de refugio.
Y mientras permaneciera allí, el vengador de la sangre no lo podía tocar. Solo esta persona era libre para salir de la ciudad de refugio cuando moría el sumo sacerdote que estaba de turno. El día que el sumo sacerdote moría, ese día podían salir, hermano, de las ciudades de refugio todos los que estuvieran allí por causa de algún asesinato. Y sabe que toda esa historia tan maravillosa es la historia de Cristo y nosotros. Por eso le digo, todo el Antiguo Testamento está centrado en Cristo. Porque los que éramos reos de muerte, que merecíamos la muerte, como dice Romanos, hermano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros merecíamos muerte. Pero ¿qué hicimos? A pesar de merecerla y tener que morir, huimos al refugio. ¿Y quién es el refugio? Cristo. Y llegamos a Él, nos refugiamos en Él. Y Satanás, que era el vengador de la sangre, quería acabar con nosotros. Pero ¿sabe por qué no pudo? Porque el sumo sacerdote, Cristo, que es el sumo sacerdote, murió y derramó su sangre y pudimos salir, hermano, del refugio. Y hoy tenemos libertad en Cristo porque el sumo sacerdote murió en la cruz por nuestros pecados y nos hizo libres. Y sabe que así todo, hermano, todo se cumple en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo ese Antiguo Testamento. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10:4, porque el fin de la ley, dice él, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento. Él es la ley personificada. Él es los mandamientos personificados. Por eso ya no necesitamos guardar días de reposo como gente que guarda el sábado y dice: no, el sábado toca guardarlo porque dice la ley que hay que guardarlo. Nos está diciendo Romanos, Cristo es el fin de la ley. El que conoce a Cristo, la personificación de la ley, no necesita guardar días. Ya encontró ¿a quién? A la personificación de la ley. Lo que era letra ahora se convirtió en realidad. Ahora es Cristo. Y si nosotros vivimos en Cristo, ya no necesitamos guardar días de reposo, guardar lunas nuevas, guardar fiestas judías, hacer rituales, guardar una cantidad de cosas que, hermanos, decía la ley, pero toda la ley conduce a Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Y por eso llegamos, y todos los que vivimos en Cristo, conocimos a Cristo, estamos en Él. Como dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese que está en Cristo ahora ya conoció la verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad, la vida, el camino. Pero mire cómo hay gente hoy día que tristemente, hermano, se quedaron con la letra y no con el real, con el verdadero. ¿Y qué pasa con el que tiene la letra? Pues todavía sigue guardando días de reposo, todavía sigue guardando las fiestas judías, todavía sigue practicando rituales. Hay gente que todavía van y comen cordero allá en el Shabbat y lo realizan y bueno, hacen una serie de cosas, hermano, que la Biblia los dice. No estamos diciendo que no lo dice, la Biblia lo dice, pero recuerde que esa ley, esos mandamientos, esos estatutos, decretos, eran la letra que conduciría a la verdad, que es Cristo, a la personificación de toda la ley. Él era la realidad. Y si usted ya tiene la realidad, no necesita, hermano, seguir guardando lo que era la sombra de lo que había de venir. Es la sombra, hermano. Toda la letra de la ley, de los mandamientos, es la sombra. Estamos hablando de estos mandamientos y cómo debemos cumplirlos. Sí los cumplimos. ¿Por qué? Porque es que estamos en Cristo. Ahora tenemos la verdad. Y si tomamos cada uno de estos mandamientos,
No tendríamos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. No nos haríamos imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. No usaríamos su nombre en vano. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos a Él. No nos acordaríamos del día de reposo para santificarlo, porque Él es nuestro reposo. Todo esto, hermano, se cumple. Estos que eran los 4 mandamientos hacia Dios y los otros 6 que tienen que ver con el prójimo, se cumplen en Cristo. Y por eso Él los toma acá y habla acerca de ellos, para que entendamos que Él es el único que pudo cumplir la ley y que Él es la personificación de la ley. Él es la ley, Él es los mandamientos, Él es la realidad de las profecías, de todo lo que se habló. Él es el cumplimiento. Y por eso, hermano, si nosotros tenemos a Cristo, hermano, estamos completos. Lo tenemos todo. Usted no necesita estar en Cristo, pero seguir guardando fiestas judías. Que las fiestas judías hablan de ¿qué? De Cristo. Y si usted ya tiene a Cristo, usted no necesita fiestas judías. Usted no necesita guardar día de reposo. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Cristo. Él es ahora nuestro reposo, no de un día, de todos los días, de 24 horas, de todo el tiempo. Él es nuestro reposo. Cuando los judíos guardaban el reposo, lo guardaban de dejar de hacer cosas, pero no lo podían cumplir, porque siempre, como dice acá, ahorita que leímos, a veces en cositas pequeñas faltaban al mandamiento. Entonces era día de reposo, pero si tenían que correr el asno allá, desamarrarlo de ese árbol y llevarlo a este otro árbol, lo hacían para que el asno comiera. ¿Y qué pasaba? Quebrantaban el día de reposo. Si tenían que sacar agua de un pozo, decía la ley que no podían hacer un nudo. Y al no poder hacer un nudo para amarrar el balde y tirarlo al pozo, entonces no podían sacar agua. Pero como la ley decía que las mujeres en sus faldas tenían allí unos nudos que hacían, que con eso sí podían hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? Le quitaban ahí ese cinturón a la mujer y con eso metían el balde y sacaban agua y decían, no quebrantamos la ley. Y se daban las formas de evitar el cumplimiento de la ley. ¿Pero qué estaban haciendo? Quebrantando los mandamientos. Por eso Jesús fue el único que pudo cumplirlos. La gente siempre trataba de evitarlos, de tratar de llevarlos. Y por eso, hermano, es que nadie pudo cumplirlo. Y Cristo, por eso vino, Él se personificó. El verbo, la palabra, hecho carne, ¿para qué? Para habitar entre nosotros, para que le conociéramos, para que nos diéramos cuenta que Él es el cumplimiento. Por eso Cristo cumplió con la ley, primero en sí misma, porque la ley era una sombra, era una representación típica de cosas buenas por venir. Él añadió aquello lo cual era necesario para hacerla perfecta. Su propio sacrificio hizo perfecta la ley. Por eso era necesario. Ahora, lo segundo, lo cumplió en él mismo, a someterse a sus tipos con obediencia exacta, verificándolos por su muerte en la cruz. Todo lo que era tipo de Cristo, todo Él lo cumplió. El tabernáculo es tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todo el tabernáculo en sí habla acerca de Cristo. La ley, los profetas, todo, hermano, apuntaba a Cristo. Y por eso Cristo es esa personificación, esa realidad. Además, tercero, Él completó esta ley y los dichos de sus profetas en sus miembros también, al darles gracia para amar al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y a su prójimo como a sí mismo, que es lo que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, cuando Él dice que no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido, la jota y la tilde eran pequeñas marcas en la escritura hebrea, eran las marcas más pequeñas que existían en la escritura hebrea. Y Jesús aquí nos dijo que no solo las ideas de la palabra de Dios son importantes, sino también las mismas palabras en sí.
hasta las letras de las palabras son importantes. Y cuando uno mira en el hebreo, la J es la letra Yod, que es una letra hebrea, Yod, y a esa letra Yod, ella tiene un pequeño puntico, esta letra, y es la más pequeña del alfabeto hebreo porque parece media letra, la letra Yod, y allí a esa se refiere. La tilde es una marca pequeña en una letra hebrea parecida al cruce de una T y la colita de una Y, parece de esa manera. Y la diferencia, hermano, es precisamente que es también de las marcas más pequeñas y que se puede confundir entre una letra que es la letra B, que es la letra Bet del alfabeto hebreo, y la letra Dalet, que es la letra D. Y esa pequeña marca, sea para la derecha o sea para la izquierda, puede hacer la diferencia en la letra. Y por eso él se refiere a qué, a que no se puede dejar pasar ni una tilde ni una J. ¿Por qué? Porque le puede cambiar el sentido. Y es lo que ha pasado con la palabra de Dios, que mucha gente le ha dado el sentido que quiere. Por eso hablamos de mandamientos a la carta. La persona quiere ¿qué? Lo que le gusta, le parece. A mí me parece que es como para la izquierda. No, a mí me parece que es como para la derecha, y hacen lo que les parece y viven la palabra como les parece, pero no como es. La gente escoge, hermano, los mandamientos, los que le parecen hermosos, lindos para vivirlos, pero los que quizás, hermano, le molestan o le hablan quizás a su condición, esos no, por favor, esos déjelos quietos allá. Cada uno escoge, y por eso el Señor se refiere allí tanto a la tilde como a la J, que puede haber en ese caso un cambio de sentido, y la ley hay que entenderla tal cual el Señor la dejó. Cuando miramos ya en sí este mandamiento, Jesús empieza a referirse cuando dice que oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice allí, dice, pero yo os digo, dice él. Mire que cada vez que Jesús habla, pero yo os digo, recuerde que Él es el Señor y que Él mismo, como Dios, también le dio la ley a Moisés, le dio la ley a Abraham, le dio la ley a Adán. Toda la ley, que todo a través de la historia Dios dio para todos, no es exclusiva. Esa misma ley, ahora Él mismo está diciendo, está ¿qué? Dándoles a entender el significado. Y Él dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, y usted cuando lee, y le invito a que lo haga en casa, lea Mateo 5, que usted se va a dar cuenta que cada vez que Él dice, pero yo os digo, Él está hablando del espíritu de esa ley que no habían entendido. No lo habían entendido. Ellos lo entendían a su manera, y por eso antecede este pasaje. ¿Qué lo antecede? La explicación de la tilde y la J. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban la ley a la manera o al lado que les convenía, a como les parecía a ellos. Y recuerde que la palabra de Dios no es como nos parezca o lo que nos guste, solo eso. No, es toda. Toda debemos aceptarla. Así, hermano, nos pise el callo, así nos hable a nuestra condición, así, hermano, nos tenga que redarguir, pero es la palabra de Dios. El cordero, recuerde que se sacrificaba y se comía allí cuando hacían el sacrificio y cuando hacían la celebración del Shabbat.
el cordero se comía completo, con patas, con cabeza, todo se tenía que comer. Y usted sabe que, hermano, cuando preparan, por ejemplo, un cordero, la gente le saca la cabeza, le saca las patas, le saca todo, porque, y la carnecita buena es la que se come. Pues resulta que cuando se hacía, hermano, la cena de celebración de la Pascua, el cordero se debía comer cada familia todito. La cabecita había que comérsela, rasparle bien toda la carnecita y los huesitos por allá por dentro. Las patas había que también, hermano, comérselas. Y uno dirá, uy, pero ¿por qué? Porque es que Cristo es completo para todos. No podemos solo escoger como mucha gente que escoge. Ay, a mí me gusta el evangelio, ¿sí? Ay, me parece tan bonito, tan hermoso como cantan, como alaban, pero es que esto a mí no me gusta. A mí esto tampoco me gusta. Ay, a mí me encantaría, pero si todo fuera así o fuera así, ¿verdad? Y cada uno quiere el cordero a su manera, escoger su partecita pulpita de la carne que le gusta. Pero Dios dice, no. El cordero se sirve completo, todito. ¿Para qué? Para que todos, hermano, estemos conforme a su voluntad. Porque hayan cosas que, aunque hayan cosas que no nos gustan, es necesario hacerlas. Es necesario vivirlas, es necesario someternos a Él. Y por eso Jesús habla del dicho, lo que se había dicho a los antiguos, y nos recuerda que algo no es verdadero solamente porque es antiguo. Y si no es cierto, su antigüedad no tiene crédito. Y mire, hermano, cómo lamentablemente el diablo se ha encargado de cambiar la historia de las cosas. ¿Para qué? Para darle el sentido a su manera, a su forma. Y mire que nuestro currículo, hermano, pedagógico de nuestra educación en Colombia, especialmente la parte de historia, tiene una cantidad de mentiras que son antiguas y se repiten en las instituciones, en los colegios, en las universidades, como si fueran historias verdaderas. Y se repiten, y se dicen, y se enseñan, y todos se la aprenden. Pero muchas de esas historias ni siquiera son reales. A nosotros, y por hablar solo de un caso, nos han vendido la historia de un Cristóbal Colón, que era un pirata malvado, ¿verdad? Y resulta que Cristóbal Colón era creyente. Todas sus bitácoras de viaje habla de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de los planes de Dios con esa tierra que esperan encontrar. Él habla acerca de todo esto. Pero ¿qué dice la historia? Que era, ¿verdad? Allá un pirata, un hombre malo, allá lo peor que existía. Y mire cómo se ha tergiversado la historia. ¿Sabe que el hecho de que algo sea antiguo no necesariamente quiere decir que es verdad? Y por eso Jesús les habla y les dice, ¿sí? Oísteis lo que fue dicho a los antiguos. O sea, como ellos se interpretaron la ley a su manera en ese tiempo y creyeron que era así. Y esa antigüedad dislocada de la verdad no es más, hermano, que palabra que no corresponde a la verdad y no merece esa reverencia que requiere la palabra. Y por eso Jesús explica y dice, pero yo os digo. Y Jesús demuestra su autoridad y no confía en la palabra de los escribas y fariseos, así sea antigua y así hace tiempo la están interpretando de esa manera. Él les dice, yo os digo. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad, porque Él la dio a Moisés. Tiene la autoridad, ¿para qué? Para darle la correcta interpretación. Y Él ahora les enseñará el verdadero entendimiento de
de la ley. Por eso, él empieza a explicar y a dar un sentido que ellos ni siquiera habían notado. En esta palabra no matarás estaba solo el quitarle la vida a una persona. Y de esa manera ellos lo habían visto y así lo aplicaban. Pero mira dónde lleva Jesús y dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta interpretación jamás la habían visto allí. Que tenga asocio el no matar con el enojarse con el hermano. ¿Cuántos se han enojado con un hermano? No, eso por aquí no pasa, ¿cierto? Eso es por allá en otros países. Y mire el enojarnos. Enojarnos. ¿Sí? No está diciendo que usted lo amenazó o que no. El enojo es que es ya para el Señor. Mire lo que Cristo hace, hermano, con la interpretación de qué, de una ley como no matar. Uno que va a creer o que va a pensar o que esta ley va a llegar, hermano, hasta el punto de que no nos enojemos con los hermanos. ¿Sí? Y a veces nos enojamos. ¿Sí? Y nos ponemos dignos. Y dice acá el Señor, no lo digo yo. ¿Qué dice el Señor? Será culpable de juicio. Y culpable de juicio era el que mataba a otro. O sea, a eso lo compara el Señor. A eso. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver un enojo, verdad, con un asesinato? Pues que el enojo puede ser el inicio de un asesinato. Por allí empieza todo. Y así lo ve el Señor. Mire que la enseñanza de los escribas y fariseos de no matar era lo suficientemente cierta. Sin embargo, también enseñaba que cualquier cosa que no sea matar podía permitirse. Pero Jesús corrige esto y deja en claro que no solamente los que cometen el acto de matar están en peligro de juicio, sino que también aquellos que tienen una intención en el corazón serán culpables de juicio. Y usted dirá: ay, no, pero yo me enojo, pero como para matar, no, tampoco, ¿verdad? Pero recuerde que dice la Biblia que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y Jesús expone la esencia de esa herejía de los escribas. Para ellos realmente solo era un asunto de presentación externa, nunca del corazón. Pero Jesús toma los mandamientos y se los regresa y se los pone en el corazón. Allí otra vez, porque para ellos la ley eran solo cosas externas allá que yo debía cumplir. Y Jesús le dice: no, señores, la ley no es allá, la ley se aplica desde adentro. Allí se aplica la verdadera ley. Y por eso es importante que debemos enfatizar que Jesús no está diciendo que la ira es igual de mala como el asesinato. Es profundamente y moralmente confundido pensar que alguien que le grita a otra persona con ira ha pecado tanto como alguien que asesina a otra persona con ira. Jesús enfatizó que la ley condena a ambos, sin decir que la ley dice que las dos cosas son iguales. Las leyes del pueblo solo podían tratar con el acto externo del asesinato, pero Jesús declaró que sus seguidores entendieran que la moralidad de Dios se refería no solo al final, el cometer el asesinato, sino desde el comienzo, cuando empiezan a nacer cosas allí y deseos en el corazón. Por eso es, y cuando veamos el siguiente mandamiento, que cuando está hablando acerca de no adulterarás, Jesús también les dice: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, o sea, ellos lo veían como un acto externo. Yo podía hasta tener caricias,
hasta tener besos, pero si yo no estaba íntimamente con esa persona, no había adulterado. Y se libraban y decían, no, pero es que solo fue un besito, solo fueron caricias, hasta ahí llegó todo. Y se libraban. Y Jesús les dice, no, el que mira nomás una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Y de esa manera lo ve él, o sea, él, la ley que ellos la tenían como algo allá que yo puedo medirme si lo hago o no. Él les dice, no señores, allá es el final. El asunto arranca desde el corazón. Allí arranca. Y por eso es que nos dice allá que la concupiscencia, hermano, después da a luz el pecado. Pero el Señor, recuerde que Él conoce la intención del corazón. Y la ley no es para cuando usted haga o cometa pecado. La ley lo que quiere es advertirle de que no cometa pecado. Por eso es la importancia de que no es allá cuando usted ya cometió el error, entonces toca matarlo. No, la intención de la ley ¿cuál era? Y mire cómo ellos no entendieron el espíritu de la ley. La intención no era proveer un medio para matar a todos los que cometieran errores con la ley. No, la intención de la ley es que ellos la trajeran al corazón y se dieran cuenta que nada más un enojo me puede llevar a un asesinato, entonces no me enojo. Se dieran cuenta que mirar a una mujer y codiciarla me puede llevar a un adulterio, entonces mejor no la miro y no la codicio. De esa manera la ley, hermano, lo que pretendía era que el hombre la asimilara en el corazón y no se dejara llevar por el pecado. Pero ellos no la metieron en el corazón. Ellos la llevaron ¿a qué? Al final. ¿Adulteró? Pues pague. ¿Usted asesinó? Pague. Pero no la trajeron al corazón. Jesús tomó la ley de allá. ¿Y a dónde la devolvió? Al corazón de todos y les dijo, no señores, es que ustedes han visto mal la ley. La verdadera ley se inicia cuando yo sé que es pecado y no lo hago. Recuerda que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún le es pecado. Y allí es donde él marca esa línea, donde inicia todo, desde el corazón. Lo que la ley pretendía era advertir del pecado. ¿Y ellos qué hicieron? No la vieron así. Ellos vieron la ley no como una advertencia, sino vieron la ley como un medio de poder al que se equivocaba a justiciarlo. Y no entendieron. Y por eso desde los antiguos toda la ley, solo el que asesinaba, tome su muerte. El que adulteraba, también apedreado. Y lo miraban desde ese punto de vista, nunca desde de traer la ley al corazón para no pecar. Y Jesús por eso tiene que ratificarla. Jesús por eso tiene que volverla al corazón del pueblo y decirle, ustedes están mal. Oíste que fue dicho de los antiguos, pero yo les digo. Y por eso es que él habla allí de esa manera. Así que Jesús prohíbe la ira, porque la ira que no olvida, la ira que se rehúsa a ser pacificada, esa ira siempre buscará venganza. Y esto da a luz la muerte. Y por eso para el Señor, el pecado no es cuando se consuma. El pecado es cuando se piensa y se medita. Ya Dios sabe que allá hay pecado. Entonces mire cómo el límite, ¿verdad? Y por eso hay gente que dice mejor la gracia hoy día, la gracia de Dios. Pero yo quiero decirle que quizás la línea es más difícil. Y si no pudieron cumplir la ley, hermano, la gracia todavía es más cercana a nosotros. Porque en el caso del adulterio, solo si se comprobaba y lo habían visto y habían testigos de que había pecado, era culpable. Si lo había hecho a escondidas y nadie se daba cuenta, no era culpable. Mientras que en la gracia para el Señor, el que mira y miró una mujer y la codició, ya Dios dice, ya adulteró en su corazón, ya hay adulterio. ¿Por qué? Porque ya hay una intención y esa es la verdadera ley. Pero mire
que el asunto, hermano, es que ¿por qué el enojo es tan grave? Porque es que el problema del enojo es que hace que las personas digan cosas, inmediatamente empiecen a hablar. Y por eso el enojo lleva ¿a qué? A que la persona suelte la lengua y de pronto le diga al hermano, es que usted es necio. ¿Y qué dice? Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Llamar a alguien necio expresaba desprecio por su inteligencia. Llamar a alguien fatuo expresaba desprecio por su carácter. Ambos rompían el corazón de la ley contra el asesinato, aun si no cometían asesinato. ¿Por qué? Porque era, hermano, ahora Cristo lo pone en el corazón. Ahora se puede matar al hermano con decirle necio, con decirle fatuo, con enojarse. Se puede estar, hermano, enviando un alma al infierno. O sea, miren lo delicado que era. Y por eso, mire lo que significa la palabra necio. Se ha traducido esa palabra y buscando en los diferentes idiomas lo que pudiera significar esta palabra necio, que en el griego es la palabra raka, del griego. Esta palabra se buscó en diferentes idiomas, la misma palabra, y mire lo que significa. Son palabras fuertes, las voy a leer, pero espero que entienda que estamos enseñando. ¿Qué significa necio? La palabra en griego, raka, en diferentes idiomas significa imbécil. Y hay gente que usa a menudo esa palabra. Tonto, soquete, estúpido, idiota. Raka es una palabra casi intraducible porque describe un tono de voz más que nada. Su acento es un acento de desprecio. Es la palabra de alguien que desprecia a otro con un desprecio arrogante. Es cuando alguien habla hacia una persona despectivamente. Ese es el símbolo o el significado de esa palabra griega raka. ¿Sí? Cuando alguien se dirige a una persona como con asco, despectivamente. Eso es que es, hermano, motivo para ir ante el concilio, delante de Dios. Ahora, en estas palabras de Jesús contra la ira y el desprecio, allí son la fuerte expresión de alguien en quien todas las formas de crueldad despertaron sentimientos de aborrecimiento. Eso revela el carácter inmediatamente de la persona que está hablando. Revela lo que hay en su corazón cuando habla, cuando se expresa de esa manera. Se habla del carácter, lo que falta allí por ser tratado adentro, saca de lo profundo de su corazón. Y por eso es que para Dios es tan delicado, comparable a la muerte, al asesinato, el hablar despectivamente hacia un hermano, hacia cualquier otra persona. Es tan grave para Dios. Ahora, es tan grave el asunto que el Señor dice: si usted trae su ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, no está hablando, hermano, para gente que no conoce de las cosas de Dios. Acá el tema es directo. ¿Con quiénes? Todos los que somos adoradores, todos los que reconocemos a Dios. Es para nosotros. Y Jesús considera que es mucho más importante reconciliarte con un hermano que hacer un deber religioso. De pronto, ay, es que tengo que cantar hoy. Hablamos después del culto. El Señor le dice: no, mejor no cante y vaya
arregle las cosas. Mire, deja tu ofrenda y vaya y arregle primero el asunto. O sea, mire lo delicado que es para Dios, ¿sí? Porque a veces queremos poner la parte religiosa por encima, ¿cierto? Es que hoy me corresponde a mí hacer tal cosa, hoy tengo que hacer tal cosa, después hablamos del asunto. Y Dios le dice, no es así. No es así. Primero arregle el asunto. Así le toque dirigir, le toque predicar, le toque cantar, le toque ser ujier, le toque lo que sea. Primero arréglelo. Si quiere agradar a Dios. Jesús dice que debemos reconciliarnos primero con nuestro hermano. No podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica malas relaciones con los demás. Debemos hacer lo que Pablo manda en Romanos 12:18. Si es posible, dice, en cuanto a dependa de vosotros, estad a paz con todos los hombres. O sea, aquí no se trata de llegar aquí nosotros malgeniados y que, mejor dicho, no me mire, no me mire. No, hermano, arregle primero el asunto con Dios, con el hermano, antes de presentarse a Dios. Antes de levantar sus manos, antes de adorar, antes de ofrendar, antes de todo, primero necesitamos arreglar las cosas. Por eso es que nos dice en otro pasaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, en cuanto dependa de vosotros. Si usted busca la paz, si usted busca arreglar las cosas, eso es lo que espera Dios. Jesús nos manda a resolver pronto el enojo, la malicia con otros. Cuando lo ignoramos y lo pasamos por alto, realmente, hermano, eso nos ata, nos encarcela. Recuerde que ahí habla de qué, de que es echado en la cárcel. ¿Quién? El que hace eso. ¿Es echado en qué? Está allí atado por esa situación. Atado. Y Pablo expresa esa misma idea en Efesios 4, 26 y 27, donde dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nos aferramos a nuestro enojo contra otro, pecamos y damos lugar al diablo. Por eso, dice el Señor, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabe? Jesús aquí habló con figuras retóricas, estaba hablando él. La pena máxima que se paga a mano del juez, el alguacil y en la cárcel, nunca podría satisfacerse con dinero, que era el último cuadrante. Sin embargo, la realidad sugerida por estas figuras retóricas nos recuerda que el sufrimiento de la eternidad ciertamente es eterno. Que hasta lo último tendrá que pagar si va al infierno. Por eso decía un gran historiador llamado Trapp, y dijo: deja que nuestros traficantes de mérito vayan primero al infierno por sus pecados y se queden ahí por toda la eternidad. Después, si Dios crea otra eternidad, pueden tener libertad para relatar sus buenas obras y pedir sus salarios. Un niño con una cuchara podrá más rápido vaciar el mar que los condenados en el infierno lograr su miseria, decía Trapp. Ese no matar es tan fuerte, pero es tan delicado que podemos estar enviando al infierno o mandando nuestra propia alma al infierno solo con el enojo. Mire lo delicado que es, hermano. Por eso Cristo es el cumplimiento de esa ley. Y ahora en Cristo es delicado. Piénselo 2, 3 y 4 veces antes de airarse, antes de enojarse. Hay cosas, hermano, que sí tiene sentido a veces ponernos mal y disgustarnos y molestarnos. A todos nos pasa. Pero el asunto es, recuerde que usted se puede estar exponiendo al infierno. ¿Y de qué saca usted decir, yo quiero ser salvo, yo quiero que Dios me lleve en el rapto de la iglesia, yo me quiero ir con él? Ay, cállese, déjeme hablar, Señor, llévame, Padre. ¿De qué nos sirve? ¿Verdad?
¿De qué nos sirve anhelar que Dios venga por nosotros si estamos agarrados, hermano, a toda hora peleando con todos? Ese es el verdadero espíritu de la ley. No matar no es solo asesinar a alguien. Recuerde, el enojo es el inicio, y Dios lo que nos quiere librar es que del inicio, hermano, porque sabe que al final puede haber un problema. A veces creemos no darnos cuenta de cómo estamos iniciando algo. Creemos nosotros, pensamos que no sabemos para dónde va el asunto, pero sí sabemos. Hay una anécdota de un hombre que le llegó la policía a donde él vivía, a su granja, y lo rodearon y lo acusaron porque se había robado una vaca. Y él dijo: no, pero ustedes no me pueden acusar así. Yo venía por el camino, yo vi un lazo, cogí el lazo y me lo traje. Yo no sabía que en la otra punta venía una vaca. No sabía, yo solo guardé el lazo, y ahora ustedes dicen que venía una vaca, pues ustedes lo dicen, pero yo soy libre porque yo solo vi un lazo, y pues un lazo, pues uno recoge un lazo. Y así hay gente en la vida, hermano, tratando de excusarse, creyendo que no saben lo que puede pasar. Y por eso el Señor dice: cuidado con el enojo, porque el enojo puede ser la punta de ese lazo que en el otro lado, hermano, está, pero no una vaca, sino el infierno. Y allí puede iniciar el problema. Tengamos cuidado a la hora de volvernos a enojar con nuestros hermanos, a enojar con papá, a enojar con mamá, a enojar con el esposo, con la esposa. Cuide su salvación. No se deje llevar por el diablo, porque usted eso lo lleva a decir necio, a decir fatuo, a decir tonto, a decir una serie de cosas que lo están exponiendo al mismo infierno. Mejor quédese tranquilito, quédese tranquilita. Mejor quedémonos calladitos. ¿Sabe por qué? Porque usted de esa manera nos está exponiendo a que Satanás aproveche la oportunidad y usted termine pecando delante de Dios. Así usted diga: pero yo no hice nada. Pero mire, para Dios eso es el inicio, y Dios lo que quiere a través de la ley, es lo que Él ratifica. Lo que quería era que evitar el pecado en el pueblo, pero ninguno lo entendió. Nadie lo entendió. Todos creían que hasta que no asesinara no era culpable. El Señor dice: no, el asunto no es así. Todo inicia en el corazón, y ahí es donde yo quiero evitarlo. Por eso el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Por eso el que le dice fatuo, necio a su hermano, el que se enoja, ya puede estar matando al hermano. ¿Cómo? Yo no lo quiero matar. Jamás he pensado matarlo. Pero Dios, hermano, que todo lo sabe, ¿dónde pueden terminar las cosas? Si usted mira, hermano, esos casos, por ejemplo, de parejas que terminan uno asesinando al otro, pregunte en dónde inició todo. ¿Dónde inició? Inició quizás años atrás con pequeños enojos. Se fue llevando hasta que se consumó en un asesinato. O sea, ese asesinato venía años atrás fraguándose. Y luego da a luz, dice la Biblia, al pecado. ¿Qué quería el Señor con la ley? Evitarle que usted no piense cosas que no debe pensar, que usted no diga cosas que no debe decir, que usted no hable lo que no tiene que hablar. Eso es lo que el Señor nos quiere evitar, para que no pequemos. Pero pecamos y tristemente le fallamos a Dios. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar. Padre celestial, en este momento, Dios, estamos agradecidos porque tú eres grande y bueno, misericordioso para con todos nosotros, oh Dios. Señor, tu palabra es perfecta. Tú eres la verdad, el conocimiento, Señor. Gracias por ser tan bueno para con nosotros y advertirnos del pecado que asedia. Ayúdanos
a mantenernos fieles, firmes delante de ti, Señor, a guardar nuestros corazones, nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Permítenos, Señor, honrarte a ti, vivir para ti, no prestarnos al pecado, Señor amado, sino vivir una vida agradable y recta delante de ti. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor. Yo quiero que usted levante hoy su mano al cielo, mi hermano, mi hermana. Y yo quiero que usted le diga a Dios que le ayude. Dios lo puede ayudar. Si usted es fácil de airarse, de enojarse, dígale: Señor, ayúdame, porque yo soy uno de esos que fácilmente, Dios, me dejo llevar por el enojo, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por las palabras que a veces digo, y estoy exponiendo mi alma al infierno. ¿Por qué no le dice hoy: Dios, perdóname? No soy perfecto, quizás necesito que me ayudes, quizás necesito tiempo para ir mejorando eso, pero dígale: necesito, Dios, por favor, que me ayudes. Ayúdame. Dígale: Dios, ayúdame. Él nos puede ayudar. Él puede obrar en nuestras vidas. Es más, Él trajo esta palabra hoy porque Él te quiere salvar, porque Él quiere que libres tu alma del infierno, y por eso te quiere sacar de ahí, que no vuelvas a caer en provocaciones, que no vuelvas a caer en palabras que no debes decir. Esa es la verdadera ley. Ese es Cristo, el que da libertad, el cumplimiento de la ley. Oh, que viva ese Cristo en nuestras vidas, que nos ayude a vivir para Él una vida recta, verdaderamente agradable delante de Él. Oh, levantemos nuestras manos hoy y digámosle al Señor que queremos agradarle con todo nuestro corazón a Él. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle: Señor, dame un nuevo corazón, Señor. díselo. Un corazón para adorarte, un corazón para servir. Dígale: dame un nuevo corazón, díselo. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Aleluya. Un corazón para adorarte. Díselo a Él. Un corazón para servir. Vamos a pedirle todos un nuevo corazón. Y dame un nuevo corazón. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a decirle: Limpio, como el cristal, como el cristal, dulce, como la miel, como la miel. corazón, Un corazón que sea como el tuyo, Señor. como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Yo quiero que usted levante su mano en esta noche. Quizás todos somos conscientes que necesitamos la ayuda del Señor. ¿Sabe? David decía, porque era consciente también, le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que hoy necesitamos también decirle: Señor, necesitamos un corazón limpio. Necesitamos un corazón conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Un corazón que te adore, un corazón que te alabe, un corazón que te honre verdaderamente. Por eso necesitamos decírselo a Él. Como el cristal, Díselo. dulce, Como la miel. como la miel, Y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, como la miel, Y un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por estar con nosotros. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por sanarnos, por darnos ese nuevo corazón. Padre Celestial, yo te pido que obres en nuestras vidas. Glorifícate de manera especial, Padre Santo. Obra en medio de nosotros, Señor, bendiciéndonos, trayendo tu bendición sobre tu pueblo, Padre.